Aquí tenemos un bolso bastante amplio, alto y bonito. Es ligero, es fácil de llevar, es muy bonito. Le podéis escoger 4 colores, 2, todo de un color, como lo queráis hacer, porque está hecho con 4 tiras, 4 piezas que son exactamente iguales, así que es sencillo de tejer y de montar. Es también muy sencillo, les enseño el paso a paso, no se preocupen. Tiene un fondo que es bastante amplio, como pueden ver. Miren qué bonita es el asa. Es una asa resistente y fuerte, es una buena correa. Es muy fácil de plegar, te cabe en cualquier sitio. Los materiales que vamos a estar usando es hilo. Yo estoy usando de 1 milímetro, por eso estoy usando doble. Podéis usar de 2 milímetros, de 3, lo que queráis, porque no vamos a contar puntos. Lo que vamos a hacer es trabajar con los centímetros. Entonces necesitaréis el metro también. Para la asa necesitaremos que el hilo sea más grueso. Por ejemplo, si estáis usando 2 milímetros, pues podéis usar doble o un hilo de 4 milímetros o aproximado. Yo estoy usando un ganchillo de 3.5 milímetros, pero podéis usar, depende del hilo que uséis, pues cualquier otro. Tijeras, 3 marcadores y aguja lanera. Les voy a enseñar a hacer una pieza como esta. Vamos a hacer en total 4. Son idénticamente iguales, así que el tutorial es sencillo. Yo lo voy a hacer de un total de 43 centímetros cada pieza, pero en las cadenas hago 41 centímetros. Lo que pasa que luego sube un poquito, ya lo verán. Lo ideal es que la trenza la hagan de 38 centímetros. De todos modos, esta medida de los 38 centímetros o los que hagan es el alto y unos cuantos centímetros es para la base. Entonces haremos las 4 piezas. Entonces ya saben que tienen que hacer, vamos a hacer cadenas hasta el largo que ustedes quieran. Bueno, pues vamos a hacer las cadenas y miren, las vamos a hacer de modo que no van a estar nada apretadas, pero tampoco van a estar muy sueltas. Digamos que algo intermedio, pero sí que queden un poco flojas, ¿vale? Es necesario que nos quede así para que luego no se nos encurve el trabajo. Una vez hemos finalizado nuestra trenza, en la última cadena vamos a colocar el primer marcador. Y ahora vamos a darle altura porque vamos a hacer puntos altos, así que vamos a hacer 3 cadenas. Y vamos a poner el siguiente marcador en la tercera. Esto nos va a guiar para cuando terminemos esta fila donde empezar la siguiente. En este lo vamos a saltar. En este, o sea, el segundo punto después del marcador. Lo que voy a hacer es darle la vuelta, ¿ven? Está así para que nos situemos. Pues le voy a dar la vuelta y voy a comenzar desde aquí, ¿ven? Lo voy a hacer de este modo. Vamos a introducir aquí y vamos a hacer 3 puntos altos juntos. Ahora, el siguiente punto es este. Pues aquí nos lo saltamos. Aquí nos lo saltamos y no. Aquí no. Aquí. Nos saltamos 2 puntos y en el tercero vamos a introducir y hacer 3 puntos altos juntos. Así toda la fila. Nos saltamos 2 puntos y en el tercero hacemos 3 puntos altos juntos hasta finalizar.
¿Ven? Ya tenemos las dos primeras. Ahora continuamos. Este y este nos los saltamos en el tercero. Y hago siempre 3 puntos altos juntos. 1, 2 en el tercero. Vale, pues vamos a estar haciendo esto hasta aquí. Hasta aquí mismo, cuando terminemos. Bueno, aquí ya he hecho el último punto. Me salen un total de 24 de estas 3 puntos altos. Me salen 24 en total. Fíjense que tengan 3 en cada, ¿vale? Porque pues igual se pueden confundir en alguna y luego más adelante lo ven, entonces ya hay que deshacer mucho. Bueno, pues ahora nos vamos a saltar este punto y aquí vamos a hacer un punto alto, que ya este ya es el último. Y ahora vamos a subir 3 cadenas y vamos a poner el último marcador aquí en la tercera cadena. Vamos a girar el tejido y aquí lo que vamos a hacer es, en el mismo que hemos hecho aquí, que queda un hueco pequeño, aquí vamos a hacer 2 puntos altos, que junto con las 3 cadenas que hemos subido nos hacen un total de 3. Entonces aquí las siguientes son iguales, se suben 3 cadenas y se empieza, pero en vez de comenzar desde aquí, comenzaremos desde aquí ya siempre en las demás. Solamente va a ser en esta que se va a comenzar en este huequito. Entonces, como hacemos uno más, nos saldrá, a mí me han salido 24, pues en esta segunda saldrán 25 y en todas las demás volverán a salir 24 siempre. Eso es importante contarlo, los racimos que tengan de estos 3 puntos altos. Es importante contarlo, y también lo que les he comentado antes. Ven, en cada hueco vamos a ir haciendo 3 siempre. Lo que les he comentado antes, de que se fijen que tengan 3 puntos altos juntos en cada hueco. No vayan a ser que en algunos tengan 2, 4 y luego toca deshacer mucho. Entonces en cada hueco eso, vamos haciendo 3. Ay, aquí estaba haciendo 2 veces. Ya, menos mal que me he dado cuenta, si no luego me doy cuenta tarde. Pues vamos haciendo en cada hueco nuestros 3 puntos altos juntos. En cada uno vamos haciendo y aquí también hacemos el último. Recuerden, cuando terminemos esta fila nos tienen que contar uno más que aquí. Aquí, cuando hacemos el último punto en este último hueco, hacemos 2 puntos altos juntos
Y el tercero lo vamos a hacer en el marcador. ¿Ven? En este marcador. Entonces aquí mismo donde está el marcador, lo hacemos. Siempre va a ser el último punto donde está el marcador. Bien, pues ahora vamos a subir 3 cadenas y volver a poner el marcador. Lo colocamos siempre en la tercera. Giramos el tejido y continuamos. Todas las filas ya son así, todas. Bien, lo que hacemos aquí, nos tienen que salir los mismos, aquí nos tienen que salir los mismos puntos que en la primera. Y ya siempre van a ser esos puntos, como les he comentado antes. Siempre en el siguiente hueco. Nunca cuando tengan uno aquí, aunque se les quede uno pequeño, pues bueno, siempre va a ser aquí. Vamos a hacer los 3 puntos altos. En cada hueco. Así que vamos a continuar hasta el final y el último punto alto lo hacemos donde está el marcador. Continuamos haciendo. Vayan fijándose de que tenemos 3 y que nos va a dar el mismo número que tienen aquí abajo, no el de aquí arriba, ¿vale? Ahora aquí estamos en el último punto. Tenemos que hacer aquí, normalmente hacemos aquí los 3, pues vamos a hacer 2, porque siempre va a estar el último punto alto donde está el marcador. ¿Ven? Tenemos ya 2 y ahora el tercero va a ir aquí donde está el marcador. ¿Ven? Ahora aquí nos queda un hueco, pero este hueco no le vamos a hacer mucho caso. Vamos a subir 3 cadenas y colocar el marcador. Giramos el tejido y ahora aquí vamos a hacer en este hueco 3 puntos altos. Vamos a colocar esto bien y entonces 3 puntos altos en cada hueco. Continuamos igual, nos fijamos que siempre tengamos los 3 puntos altos juntos. Cuando terminamos la fila lo revisamos bien. Así que aquí volvemos a repetir lo mismo. En el último hueco 2 puntos altos y otro en el marcador. Y ya vamos a estar repitiendo lo mismo, subiendo 3 cadenas, poniendo el marcador, girando el tejido y así vamos a continuar hasta tener un alto de 12 centímetros. Si le salen 12,5, pues también 12,5 está bien, ¿vale? No hay ningún problema, depende del hilo y eso que hayan escogido, el grosor del hilo y el crochet. Ven, aquí vamos a este siguiente punto y con este último punto alto finalizo ya lo que es el alto de esta pieza. Así que ya quito el marcador y aquí lo que vamos a hacer es subir una cadena
y girar el tejido. Y en el mismo punto en donde hemos subido la cadena vamos a hacer 3 puntos bajos, pero después del primero lo que vamos a hacer es poner el marcador. Ahora vamos a hacer 2 más. Ya tenemos nuestros 3 puntos bajos juntos. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Y vamos a continuar así hasta llegar al final. Bien, vamos a hacer un punto en cada punto hasta llegar por aquí más o menos, lo que sería el último punto de aquí, que tenemos estos 3, pues aquí mismo. Aquí he terminado de hacer, ven, un punto bajo en cada uno de los 3 puntos que tenemos aquí altos, aquí abajo. Entonces ahora aquí está el marcador. Donde está el marcador vamos a hacer 3 puntos bajos juntos y así vamos girando. ¿Ven? Llevamos por este lateral. Aquí lo que vamos a hacer es un punto bajo en este hueco. Aquí tenemos el hueco de lo que es los 2 puntos altos y luego hacíamos donde estaba el marcador otro punto alto. Pues bien, pasando por aquí separando el último punto alto de los otros 2, en donde estaba el marcador, pues vamos a hacer 2 puntos bajos. Donde está el hueco, un punto bajo. Aquí otra vez tenemos donde está el punto alto, 2 puntos bajos. Volvemos a hacer un punto bajo en el hueco y aquí donde está el punto alto que está separado, 2 puntos bajos en el hueco 1 y así sucesivamente. Y ahora aquí, en este de aquí, que hay otro huequecito, también vamos a hacer un punto. Ahora, aquí en esta esquinita, no en el hueco, sino en la esquinita, en este punto, vamos a hacer 3 puntos bajos juntos. Y así vamos a ir girando. Ahora, en este primer hueco que tenemos aquí, vamos a hacer un punto bajo. Aquí, donde tenemos los 3 puntos altos juntos, hacemos 1. Y ahora a partir de aquí en cada hueco hacemos 2, en cada hueco, ¿vale? Hacemos 2 puntos bajos. Cuando llegamos a donde están los 3 puntos altos siempre va a ser 1. Ahora llegamos otra vez al hueco, aquí hacemos 2. Aquí hacemos 1 y en los huecos siempre 2. Donde están los puntos altos, 1. Cuando llegamos al último hueco vamos a hacer 1. Inmediatamente aquí, donde está el marcador, vamos a hacer 3 puntos bajos juntos. Y así vamos girando. En el primer hueco vamos a hacer un punto bajo.
porque vamos a repetir lo mismo que en este lateral. Así que aquí donde están los puntos altos, el que está separado, aquí vamos a hacer 2 puntos bajos. En el hueco un punto bajo, es igual como hicimos en el otro lateral. Y donde está el marcador, lo que vamos a hacer es deslizar. Deslizamos aquí y vamos a dejar suficiente hilo para coser, porque ya los vamos a juntar. Entonces vamos a dejar un buen tramo, que no nos quedemos cortas para coser. Para aquí lo voy a dejar más cerca, lo tengo aquí mismo. Entonces en el mismo voy a pasar y lo voy a dejar mejor para coser. Tenemos que hacer 4 piezas como esta, del color que quieran, como quieran. Les muestro cómo tengo colocados las 4 piezas. Pónganlo en los colores como quieran. Van de esta forma colocados. Ahora lo que vamos a hacer es unir las piezas. Las vamos a unir para hacer la base del bolso. Les explico un poco cómo lo tienen que preparar. Vamos a poner esta parte, esta de aquí, con el hilo suelto aquí, como lo tengo yo. Y vamos a unir esta pieza con este hilo. Entonces, esta pieza tenemos que tener este hilo aquí en esta esquina. Vamos a unir esta pieza con esta. Después, esta pieza también en la esquina. Y uniremos esta con esta. Esta pieza, todas tienen que estar en la esquinita, ¿ven? Todas. Porque esta pieza la uniremos con esta. Entonces, como vamos a unir esta con esta si quieren la pueden apartar ahora y nos ponemos a trabajar con esta. ¿Vale? Si lo quieren poner así, guardárselo o como quieran. Yo lo voy a poner aquí y luego lo vuelvo a poner. Y así ya he pasado la aguja. Y ahora aquí, lo tengo aquí en esta esquinita, pues voy a comenzar desde aquí, desde esta parte de la esquina. Voy a pasar por la misma, ¿ven? La misma pieza, pero en el de al lado, en el punto de al lado. Y aquí comienzo y ahora voy a buscar el mismo aquí, que esta es la pieza que vamos a unir. Entonces esta está igual, está en lo que es la esquina a un ladito, pues entonces vamos a coserlo por el mismo sitio, por la esquina, así, para que quede igual. Pasamos por las dos cadenas siempre, pasamos por las dos. Y ahora vamos a volver a pasar por la misma, en las dos, el mismo punto, y así reforzamos. Tenemos que llevar cuidado con el hilo que va aquí, que esto luego lo tenemos que coser a la otra pieza. Y entonces ahora vamos a continuar y pasando así por encima nos vamos al siguiente punto, y al siguiente punto es este, pues enfrentamos con el siguiente punto, justito en el de enfrente, y vamos a seguir haciéndolo hasta que se nos termine esta parte de aquí y lleguemos a la esquinita. Así que vamos haciendo, ¿ven? Pasamos así por encima y nos vamos al siguiente punto, pasando por la cadena completa de aquí y la de aquí.
y así vamos a estar hasta llegar a la esquinita. Ya vamos a terminar. Me queda este y el siguiente. Y aquí ya estoy en la esquina. ¿Ven? La esquinita aquí ya está. Y aquí vamos a dejarlo ya listo. Le voy a pasar dos aquí en la esquina. Y voy a dejar este hilo porque luego lo vamos a continuar. Ahora vamos a seguir con las siguientes piezas. Ahora he pasado la aguja con el hilo de esta pieza, que lo vamos a unir a esta. Entonces lo primero, vamos a pasar por este mismo punto, que es el que vamos a comenzar. Y lo pasamos de aquí al punto de aquí, que es de donde sale aquí, no, el de al lado. ¿Ven? Lo pasamos. Así ya lo vamos uniendo. Y ahora pasamos por el mismo y reforzamos. Exactamente por el mismo. Tanto al principio como al final lo pasamos siempre dos veces y así reforzamos. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo. Lo voy a colocar bien para que lo puedan ver mejor. Y vamos a pasarlo hasta la esquina, hasta aquí. Entonces continuamos. Esto lo dejamos ahí. Vamos al siguiente punto, que es este de aquí. Y vamos con el de enfrente. Hacemos lo mismo que hemos estado haciendo en la pieza anterior. Pasamos por encima, continuamos con el mismo, haciendo lo mismo, pasando por las dos cadenas de ambas piezas. Bueno, pues ahora he usado el hilo de esta pieza y la vamos a unir con esta, y después esta con el hilo de esta pieza vamos a unir esta y ya habremos finalizado la base de unir. Voy a darle la vuelta para que se pueda ver mejor. Simplemente le estoy dando la vuelta, ¿vale? Este lo unimos con este, pero lo que vamos a hacer es darle una pasada aquí, ¿vale? Si no os ha quedado esto así, porque lo habéis hecho quizá de otra manera, y está bien pegadito esto con esto, igual no hace falta, pero aquí queda, si no se nos va a quedar como un agujerito en la base. Entonces, para unirlo bien vamos a darle una pasada aquí, ¿ven? Y ahora queda ya bastante más justito, ajustadito. Y ahora volvemos a pasarle aquí, y ahora ya si vamos, ven cómo queda, se nos une más. Le vamos a pasar ya aquí, aquí justo. Le hacemos las dos pasaditas. Por el mismo y volvemos a hacer lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿vale? Es lo mismo que hemos estado haciendo. Así que vamos a continuar hasta finalizarlo. Y ahora continuamos con la siguiente pieza, ¿vale? Ahora nos vemos.
y nos falta la última aquí, y volvemos a repetir exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces vamos a pasar por este mismo, es el mismo punto, y ya lo vamos a cerrar. Lo que voy a hacer aquí es, para que no nos quede un agujerito, lo voy a pasar por aquí y por aquí, ven, este con este, así. Y ahora por aquí, que voy a salir por aquí, y simplemente pues eso, para cerrarlo un poquito más y reforzar, pasamos por aquí la cadena completa. Vamos a pasar la cadena completa, vamos a venir aquí con la cadena completa también, y simplemente así para reforzarlo más todavía. Aquí lo vamos cerrando lo mejor que podamos. Ya está, yo ya lo tengo ya cerradito, y ahora sí sigo volviendo a pasar por el mismo, simplemente era para cerrar este huequito. Ya está. Ahora nada, es lo mismo. Ya volvemos a lo de siempre, lo que estábamos haciendo siempre. Vamos por el siguiente punto con la cadena completa, pasamos por el de enfrente también con la cadena completa, pasamos por encima, lo mismo. Así continuamos. Y bueno, aquí estamos ya a punto de llegar a la esquina, que es donde todos los otros los hemos hecho hasta ahí, y ahí hemos parado. Pero no hemos cortado el hilo ni nada. Ahora aquí les tengo que comentar que si les ha sobrado suficiente hilo, van a seguir cosiendo. Y si no, tienen que hacer como yo, que de este lado lo he hecho un poco más corto. Sin embargo, este por ejemplo es bastante largo. Pero este gris pues lo he calculado un poquito mal y lo he hecho un poco corto, no pasa absolutamente nada. Voy a terminar de hacer el último punto, lo repaso dándole otra vez, y aquí lo que voy a hacer es esconder el hilo, porque ahora tengo que coser esta parte de aquí, ¿vale? Ya tenemos la base y ahora estamos haciendo el alto. Ahora ya empezamos el alto del bolso. Miren, así es como nos quedaba, que lo hemos estado juntando, ¿vale? Así es como estaba desde el inicio, lo he vuelto a poner así y he tomado hilo. Entonces ahora nos hemos quedado por este lado, hemos juntado hasta aquí, hasta la esquinita. Entonces ahora simplemente lo tomamos así, ¿ven? Ahora van a ver, así y así, y vamos a coser de la misma forma, exactamente igual hasta aquí. Y ahora voy a comenzar, y como estoy volviendo a comenzar, voy a entrar por aquí me voy a dejar este tramo para esconderlo después y asegurarlo muy bien. Entonces ahora continuamos por las dos cadenas del siguiente punto, las dos cadenas. Y ahora estamos haciendo lo que les he comentado antes, el alto. Vamos a hacer así con todas las partes del bolso. Les muestro esta para que vean cómo se hace.
Ya estamos en la esquina. Queda un puntito más. Y ahora aquí reforzamos. Y nos vamos a meter aquí abajo, aquí, y así por dentro vamos a esconder el hilo muy bien escondido. ¿Ven? Ahora, esta parte que me he dejado yo antes aquí, la voy a reforzar por aquí por dentro, igual que he hecho con esta. Eso es para los que hemos vuelto a coger hilo. Entonces esta parte de aquí también hacemos lo mismo así, hasta que se nos termine esta, la que es más cortita, y ahí hacemos lo mismo que hemos hecho. Y así con todas las partes, ¿vale? Ahí donde nos queda de cerrar, ya tenemos ahí donde está este hilo, ya sabemos que hemos dejado aquí por continuar, y así, y finalizaremos el alto completo del bolso y vamos a hacer las asas. Bueno, ya está todo cosido, la base se nos queda más o menos así, y ya luego si lo pongo así, el bolso queda así. El asa nos va a medir un total de 60 centímetros. Cuando lo terminemos, lo tenemos que pasar por este de aquí, este huequito, ¿ven? Entonces es importante que lo hagan con un grosor que quepa aquí, no les dé problemas. Esto lo vamos a coser así, entonces vamos a dejar 3 centímetros aquí y del otro lado lo metemos aquí, igual. Y entonces serán 3 centímetros de aquí y 3 centímetros de aquí para coser. Yo esto lo estoy haciendo, como ven, tiene 4 hebras. Lo estoy haciendo con un hilo, o sea, con 4 conos. Entonces no se los voy a enseñar a hacer así porque se van a liar. Lo voy a hacer con un hilo más grueso para que sepan bien cómo hacerlo, porque si no va a ser un lío. Bueno, pues entonces tomo un ganchillo más grueso con un hilo más grueso, que no va a ser esto lo que voy a hacer, solamente es de muestra. Y lo que vamos a hacer a continuación es un nudo deslizado, un nudo corredizo, normal y corriente, así. Y ahora vamos a subir 2 cadenas, 1 y 2. Y vamos a hacer un punto bajo en esta cadena que tenemos aquí abajo. Hacemos el punto bajo. Ahora giramos el tejido y aquí nos queda este bucle de aquí, ¿ven? Lo hemos hecho así. Hemos hecho aquí el punto bajo, pero cuando giramos tenemos aquí un bucle. Pues vamos a pasar por este bucle y vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a girar, pero ven que aquí hay un bucle y aquí abajo otro bucle. ¿Ven que son 2 en total? Son 2. Pues bueno, pues ahora que hemos hecho esto, giramos el tejido y pasamos por los 2 bucles y hacemos un punto bajo. Ahora giramos y aquí está un bucle y otro bucle. Pues pasamos por los 2 y hacemos un punto bajo. Giramos y aquí están los 2 bucles de siempre. Pasamos y hacemos un punto bajo. Giramos, vamos por los 2 bucles y hacemos un punto bajo. Pues vamos a continuar haciendo lo mismo, lo vamos a estar repitiendo todo el tiempo hasta tener los 60 centímetros de largo que necesitamos.
Ahora ya tengo las dos hechas. Aquí ya le he escondido el hilo. Ahora este se lo voy a esconder aquí, que es donde empezamos. Y después aquí yo, como tengo 4 hilos, pues ven, yo aquí he dejado 2 hilos para coser, así larguitos, para poder coserlo. Entonces con este voy a hacer lo mismo. Tengo 4 hilos, pero le voy a dejar 2. 2 los escondo por aquí y con los otros 2 voy a estar cosiendo. Bueno, ahora vamos a tomar una asa, una correa, y vamos a pasarla. La pasaremos por aquí, ¿ven? Esta parte y esta parte la pasaremos por aquí. Serán unos 3 centímetros, un aproximado, ¿ven? Y lo vamos a poner así y vamos a coserlo. Luego tomaremos más hilo y coseremos este. Entonces simplemente es desde aquí hasta el frente, pues ir cosiéndolo normal. Hasta que nos quede bastante. Yo voy a intentar coser, ¿vale?, lo que es en el mismo sentido que están hechos los lados de aquí. Por ejemplo, este está hacia arriba, pues ahora voy a coser por aquí y salgo por aquí. Esta parte de aquí no la cosan, ¿vale? Porque si se les llega a deshilachar la correa, pueden hacer otra y ponerlo. Ya lo he cosido, está bastante firme, así que simplemente lo voy a pasar así. Y aquí ya está muy bien cosido, fuertísimo. Y ahora aquí vamos a tomar, ponemos los 3 centímetros y vamos a hacer lo mismo de este lado. Lo mismo haremos con el de enfrente y con este, ¿vale? Haremos exactamente lo mismo. Pues ya hemos terminado el bolso. Ven aquí, este es la base, el alto, súper cómodo, bonito. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.